Soy el pastor Juan José Gil. Bueno, llevo unos días pensando acerca de todo lo que está ocurriendo y la relación que todas estas cosas tienen primero con la palabra de Dios, con la Biblia, con los profetas o las profecías bíblicas, y cómo todo eso fue visto desde tiempos inmemoriales casi como incomprensible. ¿Cómo se podía entender en aquel tiempo, en el tiempo en el que se daba la profecía, de las cosas que estaban describiendo los profetas? ¿Cómo se podía entender todo aquello? Literalmente o prácticamente imposible. Bien, entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo lo mismo que ha pasado con la ciencia ficción, que al principio era incomprensible. De hecho, se veía tan irreal que las propias descripciones pues eran tenidas como demasiado fantasiosas. Cuando se hablaba de ciencia ficción, se hablaba de fantasía. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues que no solamente hemos alcanzado muchas de esas predicciones de la ciencia ficción, sino que las hemos superado. Esta es la realidad. Esta es la realidad que vivimos hoy. Un tiempo en el que ayer se hablaba de ciencia ficción, de futurismo, de previsiones quizá fantasiosas del futuro, y hoy, sin embargo, las vemos como realidades, algunas de ellas pues superadas. Por ejemplo, también nos ocurre a otros niveles, a nivel político, a nivel quizás social. ¿Quién se iba a imaginar hace siglos que la sociedad iba a estar como lo está ahora? ¿Cómo se iban a imaginar las cosas que se iban a utilizar, o las vestimentas que se iban a llevar, o la forma de vida, las propias casas, los propios hogares? ¿Cómo se iba a imaginar todo eso que hoy para nosotros es normal? Y repito, lo mismo a nivel político. Precisamente hablando de política, la Biblia ya desde Apocalipsis, nos advierte, y no es el único lugar, que vendría un gobierno global, un gobierno mundial único, al que todas las naciones, lenguas, pueblos, etcétera, se sujetarían o se someterían. Esto era prácticamente imposible. Era necesario un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad para que eso se hiciera realidad. Así que por muchos siglos aquello pareció algo parecido a la ciencia ficción. Sin embargo, hoy es una realidad. Incluso en el siglo pasado o en muchas de esas predicciones se consideraron tan exageradas que parecían conspiranoicas o sacadas de alguna mente febril o algún loco. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que lo que está escrito se tiene que cumplir, que estamos pasando de la ciencia ficción a la ciencia superada o a la predicción superada, que estamos pasando de posibles conspiraciones fantasiosas a hechos cumplidos, hechos visibles. Y esto es lo que está pasando. Así que después de la Segunda Guerra Mundial ya comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como el nuevo orden mundial, que no es otra forma que de imperio global o mundial, que la Biblia ya lo describía en Apocalipsis. Incluso que el profeta Daniel lo había llegado a vislumbrar también. Así que ¿qué nos dice
el Apocalipsis, por ejemplo en el capítulo 13, pero también en el 17, en el 18, ¿de qué nos habla? Nos está hablando precisamente de que llegaríamos a un momento en el que todas las naciones estuvieran bajo un solo mando. Piénsalo, todas las naciones bajo un solo mando. El gobierno mundial del anticristo. E incluso se nos habla en ese mismo pasaje de cómo la ciencia iba a avanzar hasta el punto de que la imagen, aquella imagen que algunas veces aparece en los libros bíblicos, como la imagen de Nabucodonosor, que es una imagen de oro, es una imagen asombrosa, hermosa si queremos darle calificativos, pero no deja de ser una imagen material que no pasa de ser una estatua. Sin embargo, en Apocalipsis se nos habla de una imagen con capacidad de hablar, de dar órdenes, de transmitir incluso sentencias de muerte. Así que todo eso que podría parecer tremendamente fantasioso, hoy día es totalmente normal. Así que cuando hablamos de normalidad o la nueva normalidad, estamos hablando de los hechos ya visibles, comprobados, de lo que un día fue pura fantasía o ficción. Así que estamos abocados a un gobierno mundial. Ya nadie lo duda. No solamente porque está la ONU, sino por toda la publicidad que se le está dando a la necesidad de que tengamos un gobierno mundial. Aquellos fundadores de la ONU incluso estaban diciendo, necesitamos un líder mundial. No nos importa si es divino o satánico, si viene de Dios o del diablo, pero necesitamos un líder mundial que nos guíe. Fijaros cómo estas afirmaciones ya apuntaban a lo que la profecía bíblica nos enseña, al gobierno mundial del anticristo. Pero hoy vemos sobradamente cómo la imagen de la que se nos habla también en Apocalipsis 13, diciendo que tiene ese poder de hablar o que se le infunde aliento, como se dice, a la imagen de la bestia, para que pudiese hablar y matase a todo el que no la adorase. Bueno, eso es algo que para nosotros es totalmente familiar y normal, porque ya estamos acostumbrados a imágenes, ya sea por televisión, ya sea por ordenador, ya sea por el móvil, que nos están informando, nos están diciendo lo que pasa, lo que no pasa, lo que debería de pasar, nos están ya dirigiendo, guiando por medio de esas imágenes parlantes. Pero es que estamos dando pasos incluso más fuertes. Es que esas imágenes están ya en forma, no hace falta ni siquiera que sea en una pantalla. Están adquiriendo forma humanoide. Estamos hablando de robots que tienen forma humana y están son tan sofisticados, tan llenos de vida, entre comillas, aunque sea vida virtual, digital, como queramos verlo, pero que nos hablan, se relacionan con nosotros, nos responden a preguntas e incluso nos están diciendo que van a llegar a ser mucho más inteligentes, si no lo son ya, que los seres humanos. Entonces estamos hablando de pura normalidad dentro de lo que se considera o lo que se hubiera considerado hasta ahora ciencia ficción. Pero ciencia ficción, bueno, ya sabemos que es una realidad superada, ya está aquí. Lo mismo ocurre con la moneda. Un mundo sin moneda, que para pagar
tuvieras que tener una marca. ¿Por qué? Porque el mismo Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, nos están diciendo ambos que llegaría ese momento, que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre. Su número. Un número insertado en el ser humano, en la marca, como sea que finalmente eso cobre vida, sea una realidad de uso continuo, es decir, que no puedas de ninguna manera comprar ni vender sin esa marca. Es decir, aquellas personas que no tuvieran la marca de la bestia estarían o estarán impedidos de hacer ningún tipo de compra, ningún tipo de adquisición o de venta. ¿Tiene que llegar? Por supuesto que sí. Ya hemos visto algunos conatos, algunos vislumbres, algunas cosas que se han acercado muy mucho a esa realidad. Pero la Biblia nos asegura que llegará un momento en el que no tenga la marca de la bestia no podrá hacer de ninguna manera nada de esas funciones sociales, ni comprar ni vender. Es más, estará perseguido porque la imagen de la bestia va a mandar matar o a muerte a todos aquellos que no tengan la marca de la bestia, es decir, que no se hayan sujetado a esa política. Así que, como veis, estamos hablando de avances científicos, avances sociológicos, avances científicos, políticos juntos, cómo la política y la ciencia iban a funcionar juntos, cómo las naciones iban a unificarse, cosas que, bueno, como no nos fuéramos hasta la Torre de Babel, pues no nos podríamos imaginar que hubiera una sola lengua, por ejemplo, un solo país, una sola ley, todas esas cosas que parece que finalmente se van a imponer en la sociedad y que cada día lo vemos más cercano, lo vemos más posible, lo vemos incluso, se nos publicita como que es la única solución posible. Asimismo, se está vendiendo la idea a la sociedad. Es la única solución posible para la humanidad. Por tanto, en medio de un mundo en caos, en medio de un mundo lleno de amenazas, en el que parece que estamos destinados a la catástrofe, a morir de algo totalmente extra, nada natural, o seguramente estamos destinados a un mundo distópico, completamente ajeno a la realidad que hemos tenido y en el que el temor, el terror estén imperando, como han aparecido ese concepto en tantas novelas de hace poco tiempo. Estamos hablando de novelas de hace menos de 100 años hacia acá, que nos han venido hablando de ese mundo. Bueno, esto es lo que parece que la sociedad ahora está normalizando. Todo aquello que la Biblia nos habla, que nos habló desde los profetas acerca de un futuro, hoy lo estamos viendo pasar ante nuestros ojos. Sin ir más lejos, el profeta Isaías, al principio de su libro, estaba también, como Isaías hizo con bastante claridad al explicar el futuro que Dios le permitió ver. Él estaba viendo cómo los poderosos de la tierra, los ricos, se hacían de todas las tierras, todos los terrenos, todos los territorios. Hasta el punto que Isaías dice: ¿pero qué pensáis? ¿Que vais a ocupar vosotros solos toda la tierra? E inmediatamente va a hablar de cómo Dios va a asolar, desolar
esas tierras, porque están en contra del propósito de Dios, ese movimiento de acaparación de los recursos, acaparación o acaparamiento de los terrenos, de todo lo que se supone que sea la materia prima de la cual tengamos que vivir. Pero esa es una realidad ya. Ya hay poderosos que están comprando y comprando y comprando tierras como si solo ellos fueran a vivir en este planeta. Curioso, ¿no? Y la Biblia lo dijo hace 2700 años. Y hoy ya no es profecía futurista. Son cosas que están pasando delante nuestra. Efectivamente, hemos dado el salto de la fantasía más salvaje a la realidad más cotidiana, de las profecías que seguramente eran menospreciadas pensando que era pura imaginación y que eso jamás se cumpliría, a hechos constatados, a cosas que son normales hoy. Este es el mundo en el que nos toca vivir. Este es el mundo en el que ahora estamos contemplando la vida desde un ángulo muy distinto. Incluso aquellos que siempre, por decir algo, fuimos estudiosos de la profecía bíblica, tuvimos vocación escatológica, estudiamos a fondo la escatología, escribimos libros, publicamos cosas acerca del fin de los tiempos. Estamos sorprendidos porque no teníamos una idea exacta de cómo podíamos llegar a esa situación. Y cuando estamos llegando, cuando estamos entrando precisamente en ese mundo anunciado, nos sorprende. ¿Será posible que estemos viviendo en ese momento de la historia? Esa es nuestra pregunta. ¿Será posible que todo aquello que decíamos que iba a pasar un día lo estén viendo nuestros ojos? Pues parece que sí. Así que seguramente vamos a ver muchas cosas más. ¿Qué tendríamos que hacer? Quizá, por haberlo visto tan lejos, por habernos pensado que quizá tardaría muchos años, nunca nos preparamos adecuadamente. Y ahora que queremos hacerlo, es posible que tengamos que correr más de la cuenta, porque estamos seguros de que los tiempos no se van a precipitar hasta el punto que no tengamos tiempo de prepararnos. ¿Qué haríamos si todo estuviera ya tan planificado, tan calculado, que de un momento a otro todo lo que conocemos en la profecía bíblica se diera, se manifestara? ¿Qué haríamos entonces? Por eso, mi primer consejo es, por favor, conozcamos mejor la palabra de Dios. No le tengamos miedo a estudiar los profetas, Daniel, Isaías, y todos los demás, Zacarías. También profetas que nos pareciera que no nos iban a aportar nada. Míralos con detenimiento. Analízalo, por pequeño que sea su libro, analízalo. Conozcamos el futuro descrito en la Biblia, porque nos podría salvar la vida, por lo menos hasta la venida de Jesús. Segundo, prepárate como si fuera a ocurrir mañana mismo.
prepárate ya. Lo que no tengas preparado, no te tardes en prepararlo. Porque hasta en la propia Escritura nos surge a eso, diciéndonos, por medio de Ezequiel, que aunque tarde la visión, se cumplirá. Es más, no tardará tanto. No tardará en cumplirse las cosas escritas, todas esas cosas que hemos estado quizá aparcándolas pensando que sería para otro tiempo. Así que conoce mejor la profecía, prepárate como si fuera a ocurrir todo mañana mismo, fortalécete espiritualmente, fortalece tus músculos espirituales, tus convicciones, tu fe, por medio, por supuesto, del conocimiento de la palabra, para que puedas estar preparado para la peor eventualidad. Aunque esperemos lo mejor, pero prepárate para lo peor. Si hacemos estas cosas básicas, entonces podremos entrar en el último periodo, en el último túnel, llamémosle así, de la historia, con cierta paz en nuestro corazón. Lo sabíamos, nos preparamos, nos fortalecimos y estamos dispuestos a vivirlo y superarlo. Quería dejaros esa reflexión. Que el Señor os bendiga.